Damos gracias al Señor por esta oportunidad de privilegio que tenemos esta noche de reunirnos una vez más después de un clamor. Alabado sea el Señor en nuestro tiempo de oración. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares, Dios, siervos y ministros de la preciosa palabra del Señor que se han conectado con nosotros. Alabado Dios esta noche para compartir, especialmente los que están en la plataforma del Facebook Live, que pueden ver la clase de adultos, ya que en las aulas tenemos pues los niños y tenemos los juveniles. Alabado Dios, y esa pues solamente pues la ven ellos. Alabado sea el Señor, pero usted se goza aquí con nosotros. Permita el Señor que luego, un tiempo, pues luego si usted quiere, pues le damos otra manera de que usted se pueda conectar y ver también la clase de los niños. Alabado sea el Señor. Pero quiero dar lectura a una porción de la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo número 2. Alabado sea el Señor, y a Dios le damos la gloria y la honra. Usted venció esta noche, llegó a la casa del Señor, y a Dios damos gracias por ello. Alabado Dios. La hermana Iris me había llamado, me había dejado un mensaje. Acuérdense que mis oídos no están muy buenos, y si el pastor no le contesta en un momento dado, aunque usted deje el trate y sigue insistiendo, llegué a Coperasco, hermana, y di un viajecito con mi esposa y regresamos, ya te vi. Alabado Dios, por aquí llegamos ya antes de las 7, 2 o 3 minutos antes de las 7, y aquí estábamos orando. Alabado Señor, por eso fue que no me dio tiempo de preparar el pizarrón, estaba para indagar. Alabado Dios, pero nos vamos a gozar de la clase del Señor. Tenemos responsabilidad como maestro, porque ante Dios no hay ninguna excusa. Usted y yo no podemos decir que no tuve tiempo, no tuve lo otro, porque ante los ojos del Señor no son válidos, amados del alma. Usted y yo lo que nos vamos a hacer, dar a la tarea de presentar la clase, el tema, los temas principales, alabado Dios, y la aplicación, alabado Dios, como Dios manda. La palabra de Dios lee de la siguiente manera, capítulo 2 del libro de Hebreos, para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo decimos amén. Por tanto, la palabra del apóstol, alabado Dios, el sagrado escritor, porque este libro, alabado Dios, lo escribió un santo hombre de Dios, ok, no importa la teología, los teólogos, la controversia que ellos tienen, alabado Dios, de quién lo escribió y quién no lo escribió, porque la Biblia dice, en 2 Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, así que es inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha, versículo 2, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hace una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque nos sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos, versículo 9, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque desde el versículo 10 convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Así que nuestro Señor no es cualquier cosa, alabado Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré, mis hermanos, tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así, versículo 14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo,
y librar, 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En el 17, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Pues le damos gracias al Dios eterno. Qué lindo, Padre, mi Dios. por esta gloriosa, Gracias, preciosa Señor. palabra que es vida, Padre mío. Tu palabra que es la verdad. Gracias por esta oportunidad. Gracias te doy por la vida del pueblo aquí presente, por la vida de mis hermanos conectados a través de la plataforma del Facebook Live. Que seas tú hablando a su vida. Yes, Lord, yes. Hablado, Señor, ya en el nombre de Jesús le presentamos nuestra caída petición. Gracias por las peticiones contestadas. Gracias por las que están en espera, sabiendo Yes, que en un Lord. tiempo ya no muy tardar tú habrás de contestar. Alabado Dios. Y oiremos palabras de testimonio en los labios de tu pueblo, de tu siervo, tus hijos, Dios mío, de cómo tu mano bella se ha movido una vez más. Yo te pido ahora, Padre, que sea tu sanando al enfermo, levantando al caído, levantando Aleluya. al amado y restaurando una vez más. Que visite a mis hermanos y en los hogares, sana. Mira la hermana Ramonita, la hermana Iris, la hermana Dori, Padre, el hermano Mario, Señor amado, a mi alma te alaba también, afectado de salud, Señor amado. Visítale, Dios mío, y déjate sentir en una manera especial en la vida de todo aquel que todavía no te conoce y quizás llega, Señor amado, esta programación a ellos, Señor, que les sane, que les liberte, que les transporte, Yes, y Lord. que puedan darte a ti la oportunidad de que vengan. Alabado Dios, aleluya. Sabiendo, Padre mío, que le esperamos sentir vergüenza. Usa ahora cada maestro, la maestra de los niños, Dios mío, la maestra de los juveniles, y hasta tu siervo en este lugar, y daremos a ti la gloria y la honra. Vamos a pasar, amado del alma, alabado Dios, a la división de las clases en este momentito. Alabado sea el Señor. Y yo me despego, alabado Dios, de este lugar, alabado sea el Señor, para darle parte a nuestra hermana superintendente, alabado sea el Señor, nuestra hermana Nilda. Póngase por aquí, alabado sea el Señor. Gracias te damos, Señor, alabado Dios. Te amo, Jesús, gracias, Gloria te damos, alabado Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Es bueno estar en la casa del Señor. Sí, mi Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a buscar la clase del día de hoy. Es el estudio bíblico número 8. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Santo eres Jesús. Gracias, Gloria Jesús. a tu nombre. La lección tiene por título Un liderazgo de servicio, y la porción de la palabra está en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 10. Gloria a Jesús. Y vamos a leer antifonalmente. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. A presentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza ni voluntad. No por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo, todos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna de Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca. Qué lindo, Señor. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Señor, que seas tú hablando por medio de nuestro pastor en este día, Padre Celestial. Te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Qué lindo el Señor, alabado Dios. Damos gracias, Jesucristo. Qué lindo, qué bueno eres, Señor. Alabado Dios. A tu nombre damos gloria y honra, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Qué bueno el Señor, alabado Dios. Podemos adorarle y bendecirlo, amado. Alabado sea el Señor. Dios está vivo, Él no está muerto. Damos gracias a los hermanos que Dios en estos días han estado afectados de salud y están regresando. Me gozo del hermano Richard con la familia, alabado Dios. Le estuvo afectadito también, alabado Dios. Me dice la pastora de Houston que también hay hermanos que han estado siendo afectados. Hay por ahí un virus, nuestra hermana Dori todavía sigue agolpeada, amados. Alabado sea el Señor. Y nuestra hermana Ramonita también en esta tarde, nuestra hermana Iris, como le dije, está llegando, me dice que su pierna le está molestando, pero la hermana Ramonita está como si tuviera un virus encima también, alabado Dios, como le había empezado, alabado Dios, a nuestra hermana Doris, bendito sea el Señor, pero clamamos a Dios, que Dios se siga glorificando en esa manera linda, como Él solo sabe hacer todas las cosas, hermanos, y nos guarde y nos cuide, alabado Dios, porque el Señor ha sido bueno para con nosotros, alabado sea el Señor, y sea Él glorificado. Un precioso estudio bíblico, alabado sea el Señor. Nuevamente el Señor hablando a cada una de nuestras vidas, aparecen algunas lecciones de las cuales estudios bíblicos son meritorios, alabado Dios, que los den los pastores, alabado sea el Señor. Por lo menos yo entiendo, cuando me corresponda a mí, pues yo los voy a dar, alabado Dios, y no los voy a dejar a ninguno de los hermanos, alabado Dios. Y el versículo 11, porque lo decía aquí en el expositor, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. Porque toda la gloria y la honra le pertenecen solamente a quien, amados, al Señor, alabado sea Dios. No voy a entrarle mucho lujo de detalle porque los versículos ya han sido leídos, alabado sea el Señor, sino que queremos darle gracias a Dios. Tiene por título, como dice ahí, hermano Carlos, ¿qué? Esa lección. Un liderazgo de servicio. ¿Qué usted entiende por la palabra liderazgo? Solamente esa palabrita, liderazgo. Una persona que está a cargo. ¿Quién más? Liderazgo. Un guiador. Leadership, from what I can see, is someone that provides the path for those who are lost. Leadership, ok. Hermano Richard, liderazgo, no líder, liderazgo. Alguien responsable de enseñarle a los demás qué hacer. Hermano Giovanni, está bien gozoso ya atrás, díganos, liderazgo en sus propias palabras. Un líder, una persona, como dijo el hermano Richard, responsable de muchas cosas. Alabado Dios. De ahí, de esa palabra de liderazgo, de ahí es que se puede, ¿cómo se llama?, de desgarrar o definir el líder. El liderazgo, pues, es lo que conlleva a un líder a hacer todas una de esas funciones que ustedes acaban de decir, amados del alma. Alabado sea el Señor. Tenemos 3 objetivos. Número 1, conocer los consejos que Pedro da a los líderes de la iglesia. Así que la palabra del Señor, hermano, como yo siempre digo, la palabra de Dios hay promesa, pero la palabra de Dios es el consejo divino que Dios nos da a nosotros. Número 2, cuando decimos conocer, hermano Ángel, ¿de qué yo estoy hablando? La palabra de conocer. Estudiar, examinar. Ok. Número 2, objetivo número 2, fomentar. Hermana Marisela, ¿qué le suena a usted esa palabra, fomentar? Cuando nosotros favorecemos de algún modo una acción. Aleluya, eso es así. Promover. Fomentar, ¿qué más, hermano Ángel? Promover. Sí, fomentar también la ternura ante las ovejas y el valor ante el león rugiente.
Número 3, aferrarnos, hermano Darío. ¿A qué le suena esa palabra? Cuando usted se aferra a algo. Aferrarse es la palabra aferrar es asegurarse o vamos a decir Agarrarse, sujetarse, y usted no va a dejarla ir, alabado Dios. Entonces tenemos que aferrarnos a la gracia de Dios para permanecer firmes en la obra, alabado Dios. Entonces tenemos, y es bajo Él. Sin Él nada podemos hacer, amados del alma. El pensamiento central, léenos, hermano Richard, el pensamiento central, y dinos algo en tu propia palabra, alabado Dios. El éxito en la vida cristiana consiste en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Pues en la Biblia Dios dice que el que se humilla es el que, como quien dice, lo atiende. So, yo lo que entiendo por eso, que para poder ser exitoso como cristiano tenemos que ser humildes. Si no somos humildes y nos humillamos, pues estamos perdiendo el tiempo. Y el Señor recalcó bastante sobre ello. En el Evangelio según San Mateo, el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que el primer ejemplo nos lo dio nuestro Señor. Alabado Dios. En otra palabra, que uno que es un egocentro, alabado Dios, para ningún lado va. ¿Se acuerdan el estudio que tuvimos el hermano Mario presentándolo bien precioso en el domingo, en el ayuno? Alabado Dios, lo que siempre decían cuando yo predicaba, cuando enseñaba, cuando yo oraba, y ahora no hacen nada. Alabado Dios, mucha gente que se da muchas patas en el pecho. Usted no se puede dar una patada, pero en Puerto Rico dice: a rayos, ¿qué patada te diste? Alabado Dios. Muchos de los que se están siempre dando en el pecho, esto y lo otro, alabado Dios, pero no son nada. El texto áureo, alabado Dios, hermano Giovanni, ¿qué nos dice el texto áureo? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. 1 Pedro 5:10, ¿verdad? Y hace más de un mes, alabado Dios, estuve yo predicando un jueves utilizando esos últimos versículos, alabado Dios, sobre los datos generales acerca de este tema en esta noche, amado. Muchos en la iglesia a la iglesia como un sistema religioso, una empresa humana o un negocio material, y se olvidan que el dueño y señor de ella es Cristo. Dicen muchos, porque no son pocos, pero no son todos, alabado sea el Señor. Pero qué triste y lamentablemente que muchos en este tiempo lo están viendo de esa manera. Qué triste que muchos que entendían cuáles eran los propósitos y cómo era todo, alabado Dios, cambiaron. No hay verdad. Ok, perfecto. ¿No le dejo el libro a usted? Entonces, sí. Alabado sea el Señor. Y a Dios le damos la gloria y la honra. Alabado sea Dios. Lo ven como un modo vivendi, como digo yo, como una empresa humana o un negocio. Muchos yo creo que es que se equivocan y toman literalmente cuando Jesús dijo la siguiente palabra. Jesús nunca se perdió, fue que los papás lo dejaron, alabado Dios, pero Jesús nunca está perdido. Ok, dice, pero dice que estuviste perdido por 3 días. Jesús no estuvo perdido, porque Jesús estuvo en la casa del Padre, alabado Dios, allí contendiendo con aquellos doctores de la ley, contra aquellos maestros, alabado, contra los fariseos, saduceos, contra los escribas, alabado Dios, contra toda la crema de aquel tiempo de religiosos, alabado Dios, enseñándole unas grandes verdades. Y cuando María y José regresaron, porque dijeron, pues tiene que estar con el resto de la familia, en el templo fue donde lo hallaron. Y él dijo, pero mira, ¿por qué están preocupados? Estoy parafraseando. En los negocios de mi padre me es necesario que yo esté. Entonces parece que muchos hoy lo ven como un negocio. Sí, allá afuera cuando nosotros tenemos que pagar taxes, ahora pagamos en estos días los taxes a la propiedad nuevamente porque no hemos construido. Ven y cualifican a la iglesia como business. ¿Business es qué? Negocios. Alabado Dios. Pero estos son negocios santos. Y muchos hombres que están al frente, alabado Dios, han ultrajado estos negocios santos, alabado Dios.
El autor es el apóstol Pedro. Los personajes, Pedro, los cristianos judíos dispersos en el mundo conocido en aquel tiempo, alabado Dios. Fecha del libro probablemente desde Roma, entre los años 62 y 63 después de Cristo, después de la muerte de nuestro Señor. Lugar, nuevamente, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Alabado sea el Señor. Por eso es que hasta en el día de hoy nosotros podemos encontrar en Ucrania, en estos países, en Rumania, ¿qué encontramos? Judíos. Porque el presidente de Ucrania es que descendiente judío. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel una promesa, alabado Dios, para él, el pueblo de Israel, el que toca, era como si tocase a alguien la niña de sus ojos. Alabado Dios, y muchas veces los hombres no lo entienden. Este capítulo 5 es una verdadera cátedra para la capacitación espiritual de los líderes de la iglesia, no solamente para el pastor, sino para los líderes. Pedro mismo pasó por un proceso de entrenamiento de más de 3 años, porque el ministerio de que cuando caminó con nuestro Señor Jesucristo, aprendió lecciones que lo llevaron a ser el tipo de líder que al fin fue. Alabado sea el Señor. Fue procesado, ¿ok? Era de una cultura sencilla y se desempeñaba como pescador en el Galilea, en otras palabras, conocido como de una persona del vulgo, que en otras palabras, los que se creían que sabían algo, alabado Dios, los iban a atender a mirar de lejos. Pero ¿qué se cree este? ¿Qué se cree? Alabado Dios, pero Dios sabe todas las cosas. Este varón de Betsadia, llamado Simón, recibió el nombre de Cefas, o Pedro, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 42, se mantuvo en el círculo de los 12 y formó parte del núcleo de los 3. Esa era la gráfica que nos tenía el hermano Mario, alabado sea el Señor, de cómo aquellos 12 se dividieron en 4 células de 3, cada uno, 3 por 4 es 12, ¿verdad? Alabado Dios. Y en aquellos que tuvieron con el Señor, que vieron grandes cosas, que no todos lo vieron, estuvo incluido Pedro, aquel que muchos lo miraban de lejos, que actuaba muchas veces imprudentemente o locamente, alabado Dios, pero Dios tenía grandes propósitos. A veces Pedro fue elogiado, alabado Dios, pero a veces fue reprendido. Yo creo que fue reprendido muchas veces más que lo que fue elogiado. En Mateo, cuando él fue el único que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, pero no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que le dijo, eres bien bendecido. Alabado Dios, porque esto no es cosa de hombre, tenía que haber bajado de lo alto. Alabado sea el Señor. Mas sin embargo, cuando le dijo al Señor, tú no puedes ir a la muerte, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor lo llamó a que caminara sobre las aguas y dudó y comenzó a hundirse, Jesús lo reprendió. Alabado Dios. Es cierto que pasó por el valle de la negación, pero el Espíritu Santo lo convirtió en un campeón del Evangelio. Alabado Dios. Esto no es por nuestros propios méritos, amados. Amén. Esto no es por lo que yo aprendí en el instituto, en el colegio, en la universidad cristiana. Esto es porque el sometimiento a vivir para Dios. Durante los primeros años de la iglesia, Pedro se hizo notar por su poderoso ministerio en Jerusalén. Durante los primeros años de la iglesia, ya después que Cristo había sido levantado, bendito sea el Señor. Después de su escape de la prisión, el libro de Hechos revelado, ejerció el evangelismo itinerante, quedando Jacob, hermano de Jesús, como líder de la iglesia, porque entonces Pedro entendió que no era solamente que él estuviera allí en Jerusalén como líder, que habían otros que tenían necesidad de escucharlo a él y aprender también. Alabado Dios. Nuestra primera parte dice lo que se necesita para ser un líder cristiano. Entonces, en la idea para el maestro dice, solicite a los participantes que den breves informaciones acerca de la persona y el liderazgo de Pedro. ¿Alguien que conoce a Pedro? Dígame algo, hermano Carlos, ¿qué tú conoces de Pedro? Bueno, como usted dijo, fue procesado, pero cuando él negó a Jesús 3 veces, se hizo como que el loco, pero Jesús, él se arrepintió, lo perdonó, y a la misma vez Pedro se convirtió en un hombre que lo admiran, porque pasó por muchos procesos que estamos pasando hoy en día.
la mayoría de nosotros. Alabado Dios. Dice acerca de la persona y el liderazgo. ¿Qué más, hermano Cristian? Well, Peter was really hard-headed. I mean, not hard-headed. Hit in the heart when he was trying to show the way to Jesus Christ, but he sometimes forget that he had to learn the same lesson under Jesus as well. Alabado Dios. Hubo un antiguo Pedro y hubo un nuevo Pedro. Alabado sea el Señor. Aquel antiguo Pedro, como dijo el hermano Carlos, negó a Jesús. El nuevo Pedro ahora fue hasta morir en una cruz, y cuando fue crucificado, según la historia, alabado Dios, los datos de la historia, porque usted no lo va a encontrar en la Biblia, no lo va a encontrar, alabado Dios, según la historia, el historiador Josefo y otros más que hay, porque hubieron como 10 historiadores, amados, alabado Dios. Pues él murió en una cruz, pero en forma boca abajo, alabado Dios, porque él dijo que él no era digno de morir como murió su Señor. Alabado sea el Señor. El nuevo Pedro, en el día de Pentecostés, dio un gran sermón. Alabado Dios. Podría decir que insultó a aquel pueblo y se quedaron con la boca abierta, y nadie se atrevió a levantarse contra él, porque estaba que ahora el Espíritu Santo sobre la vida de él. Alabado sí, mi Dios, sea aleluya. Dios. Ese nuevo Pedro también, alabado Dios, pudo llegar, alabado Dios, a la casa de ¿qué? De un hombre que oraba, dice la palabra del Señor, y Dios, mientras él estaba en la azotea, descansando, cogiendo un sol, vio una visión, alabado Dios, de que bajaba, ¿se acuerdan? Una clase que tuvimos bien linda, alabado Dios, con un significado. Había un hombre, aleluya, gentil, que clamaba a Dios, y se llamaba Cornelio, y allá Dios lo envió. Qué lindo. Así que Dios hizo grandes cosas a través de este ministerio. Alabado sea el Señor. El inciso A de esta primera parte, porque la primera parte dice lo que se necesita para ser un líder cristiano. Alabado Dios. Primeramente, ¿qué usted cree que se necesita, hermano Ángel? Lo primero que necesita, tener a Cristo en su corazón, porque si no tiene a Cristo, Nicolás no te vista que no va. Eso es lo primero, que esté Cristo, que sea una nueva criatura. El inciso A nos habla de una experiencia que transforme la vida. Por eso es que yo hablo de la vivencia. Las vivencias nuestras son experiencias que necesitamos vivir constantemente con el Señor. Usted y yo nos podemos dar el lujo de vivir de las experiencias pasadas, hermano. Son dulces recuerdos. Alabado Dios, usted y yo necesitamos vivir nuevas experiencias. Por eso es que tenemos ayuno. Por eso es que clamamos a la iglesia que estemos pendientes de los servicios. Si hacemos vigilia, que estemos, amados, porque es necesario. Una experiencia que transforme. Notemos que el apóstol se dirige a los creyentes. Pues esta no es una carta pastoral, se dirige a todos. Tal parece al principio, muchos creen que era solamente para los pastores, alabado Dios. Pero es para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque en medio de esta congregación, en esta grey, alabado Dios, Dios está levantando hombres y mujeres. Dios está preparando y capacitando. Alabado Dios. Dios no lo llamó para que usted calentare sillas o bancas. Alabado sea el Señor, sino para capacitarlo y prepararlo. Y luego enviarle a proclamar estas grandes verdades. Alabado Dios. En la primera parte del capítulo 5 es para los presbíteros, o los ancianos, o los pastores de todas las iglesias, las cuales llegaría esta carta. Es interesante destacar que no dice a los ancianos que están sobre vosotros, sino que dice entre vosotros. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que yo siempre digo en este lugar, siendo el pastor? Aquí el grande es Cristo. That's right. Aquí yo no soy nada. Sí, yo sé que yo soy el pastor, pero yo no tengo que decirle a usted y estar encima de usted haciéndole recordar que yo soy el pastor, porque aquí el grande es Cristo. El pastor de los pastores está sobre mi vida. Gloria a Dios. Aleluya. Desde el principio, él quería establecer el criterio de no sobreponer a los pastores como jefes. Dios mío, porque mira, hay gente que están tranquilitos hasta que usted le dé una posición. No les dé una posición, pastor, porque se van a dañar. Escudriños, camine primero, alabado Dios, que hay en ese espíritu. Si hay soberbia, si hay arrogancia escondida, porque en un momento están todos mansos y luego, ¡uy!, como el gato, saca las uñas. Y echan a perder el ministerio y echan a perder muchos pueblos también. Yes. Porque luego en las iglesias hay dos bandos.
A mí me gusta como él lo hace, pero hay otros que son siervos de Jesucristo que dice, esto va todo en contra de lo que es la palabra de Dios. Es terrible, ¿no? Alabado Dios. Sino que tienen que estar al cuidado del rebaño espiritual, como compañeros y colaboradores, aunque con ello no se negara la autoridad que estos siervos de Dios tuvieran en sus congregaciones. Porque aquí yo soy una oveja, igual que usted, aunque soy el pastor, pero soy una oveja. Alabado Dios. Los ancianos desempeñaban tareas pastorales. Alabado Dios, como se ve en el libro de Santiago. Pedro mismo se consideraba, cuando dijo, yo anciano también, alabado Dios, se ponía como en su lugar con ellos, en contra del título de primer papa que le dieron los católicos, sin que él lo supiera, porque Pedro ya había muerto. Pero en la invención, alabado Dios, por toda la historia, porque es larga la historia, hermano, pero qué lindo cuando nos sentamos y damos estudios, ya sea en un ayuno, y usted está presente para que usted pueda comprender y entender, o los jueves que demos un estudio, y usted pendiente, y usted dice, ahora se me aclaró, y ahora entiendo de dónde salió toda esta mecocha. Lo que sí se expresa el apóstol, con toda firmeza, es que su lugar como anciano, como presbítero, y líder entre los apóstoles, le fue dado sobre la base de una experiencia que transformó su vida completamente. En primer lugar, alude al privilegio que tuvo de ser testigo de los padecimientos de Cristo. Porque estuvo ahí junto al Señor. No escuchó o oyó los latidos del corazón del Señor, pero estuvo allí cuando Juan los escuchó. Este detalle era como una credencial apostólica. En otras palabras, hoy en día encontramos hombres que se dan títulos de apóstoles y profetas. Cuando la Biblia nos habla que el último profeta, alabado Dios, apóstol, se describió. Su persona fue el apóstol Pablo, alabado Dios, porque también él tuvo una experiencia con ese Cristo de la gloria, alabado Dios, y todas las experiencias que el Señor luego le dio y las apariciones del Señor en la vida del apóstol, porque era un requisito ser un testigo ocular, otras palabras, un testigo que vio las maravillas y las grandezas del Señor. Y rumbo a Damasco, ¿qué le aconteció a Pablo? Alabado Dios. Se quedó ciego, él tuvo una experiencia, pero oyó una voz. Y luego el Señor comenzó a hablar y las apariciones. Alabado Dios. Pablo logró reunir los requisitos de apóstoles, como le acabo de decir, pero fue todo debido a la misericordia de Dios para él, porque Dios lo llama para que fuese apóstol, pero para los gentiles. Para aquel pueblo que no conocía y desconocía a la grandeza de nuestro Señor. En segundo lugar, Pedro se consideraba como un verdadero pastor y guía de los creyentes, porque se sentía partícipe de la gloria que será revelada. Esta esperanza es suficiente para elevar la perspectiva de una persona para que se distinga de los demás. Las experiencias pasadas, más que las aspiraciones para el futuro, determinan lo que el buen líder es para el presente. Bendito sea el Señor. Hago un harto cuando muchas veces doy un estudio, si me voy a dar la tarea de prepararle el taller de liderazgo de nosotros, y lo voy a compartir con los hermanos para que me cubran algunos artículos. Alabado Dios, pero lo voy a dar a este servidor para la iglesia. Alabado Dios. ¿Qué se espera de un líder? Si un líder nace o un líder se hace, alabado sea el Señor. El inciso B nos habla de un llamado a apacentar la grey de Dios. La palabra grey viene de un término que se conoce como gres en latín, que significa pasto o llevar a comer pasto. Alabado sea el Señor. El mandato apostólico a todos los ancianos es apacentar la grey, al rebaño. Alabado de Dios que esté entre vosotros. Alabado Dios. Es la forma activa e imperativa del verbo poimaino, pastorear, que significa dar pasto. La verdadera acción de pastorear se ve como una tarea triple. Número 1, buscar el pasto apropiado. Para que una oveja pueda comer, no se puede llevar, alabado Dios. Muchos se creen que allí aquel pasto que se ve bien verdecito, ese es el que está bien bueno. Y ese es el que acaban de fumigar y echarle todo insecticida. Y allí llevan las ovejas a comer y allí se mueren. Hablando en términos espirituales, ¿ok? Alabado sea el Señor. El llevar a buscar pasto, esto demanda esfuerzo, estudio, consagración y oración. Porque ¿quién es el que da el pasto aquí, hermano?
Este servidor. Porque Cristo me lo da a mí. Pero yo tengo que buscar ¿qué? A Cristo. Yo tengo que buscar ¿qué? La dirección del Señor. Porque Él conoce la necesidad que hay en la vida del pueblo. Los temas que tengo que desarrollar guiados por el Señor. Porque Dios conoce a la iglesia y las necesidades. Y a alguien que entre por esa puerta. Alabado Dios. Alabado sea el Señor. Así que el pasto apropiado es la palabra de Dios. Pero es deber del pastor presentarla en forma digerible. Aunque realmente no tiene que hacer más que facilitar el estudio de la misma. Pero alabado Dios, no es tan solamente, esto es lo que creen muchos. Y no lo es. Muchos se creen que solamente hablar por hablar, bendito sea el Señor. La palabra de Dios tiene que ser interpretada. Tiene unos términos, tanto la homilética como la hermenéutica, alabado Dios. Y tiene una razón, porque en el orden divino de Dios, de lo que es la interpretación y que es lo que Dios quiere decir. Porque para eso usted se queda en su casa y usted se sienta a leer, alabado Dios, y ya me alimenté, alabado sea el Señor. Pero no es así. Cualquier cambio o alteración del mensaje divino puede causar mala digestión espiritual. Puede conducir el rebaño al alimento espiritual. El pastor no solo busca lugares de delicados pastos y agua de reposo para sus ovejas, como dice el salmista, también tiene que abrirles camino y ayudarlas a llegar sin desorden ni escándalos. Alabado sea el Señor. Qué bueno cuando usted se interesa después de un mensaje y dice, pastor, yo entendí esto fue lo que yo entendí, pero ¿qué es lo que es verdad? Y yo lo corrijo. Alabado Dios. Y yo le dejo saber, alabado Dios. Porque si usted se sienta ahí y usted no recibe al final, alabado Dios, una compilación de lo que es el mensaje, usted se quedó como, quizás al final usted lo coge y dice, esto fue lo que Dios estaba diciendo. Ahora entiendo. Aleluya, además de no haber mantenido atención, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Además de mantener una buena relación con el Señor, el pastor tiene que mantener una relación óptima con los creyentes para que estos se lleven bien entre sí. ¿Se acuerda cuál es el lema del pastor? Aquí usted no venga con grupitos, porque aquí yo no quiero grupitos, ¿ok? Aquí somos uno en Cristo Jesús. Y cuando alguien me dice que hay un grupito, pues usted y yo nos vamos a reunir con ese grupito. Y a veces a los hermanos se les cae en el caso. Pero si usted ve que hay un líder de un grupito, usted me lo avisa a mí primeramente. Que yo me voy a encargar de deshacer el grupito. Porque aquí somos un equipo en Cristo. Amén. Aleluya. Tiene número 3, que supervisar el desarrollo y la reproducción de las ovejas. Es deber del líder ver que cada oveja coma, digiera y asimile el pasto. No basta con predicar, enseñar, amonestar y aconsejar. Es necesario curar, vendar heridas, proveer el ejercicio y organizar a los creyentes para su desarrollo y reproducción. Soy enemigo, alabado Dios, de cuando un siervo me dice a mí, del dicho, no de él, de los siervos, que me dicen, no, yo no visito a las ovejas, yo no los visito. Y he escuchado eso en los labios de muchos pastores. Entonces, como siervo de Jesucristo, ¿cómo yo voy a conocer las ovejas si yo ni siquiera me he sentado un ratito a compartir con ellas? Como yo, si no estoy hablando con él, sentado bebiendo un café, compartiendo, alabado sea el Señor, el Espíritu Santo de Dios no me va a revelar en un momento dado que tiene necesidad o en una conversación, si no me reúno. ¡Wow! Compartía con una sierva que en estos días me decía, mire, estuve visitando tal y tal congregación y cuando me dijeron no, el mismo pastor me dijo, usted tiene que hacer un appointment para que yo le pueda ver. Señor, reprenda al diablo, qué modernismo. Yo no sé dónde en la Biblia dice que Jesús le dijo a alguien que tenía que hacer un appointment para venirlo a ver. Si yo soy representante de Cristo, yo debo ser un modelo como Cristo lo fue. Por eso yo le dije que esta clase me pertenecía a mí. Por el celo, amado Dios, aleluya, de la obra de Dios y lo que conlleva ser un líder para Cristo, alabado Dios, porque es un liderazgo de servicio. El primer ejemplo lo dio el Señor en lo que es el servicio. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y muchos se sientan, porque yo soy el pastor. No. A veces yo le digo al hermano, me da hasta vergüenza. Me dice, no, pero pastor, siéntese y coma. No, que coman los hermanos primero. Bendito sea el Señor, que coman los ovejas y se sobra algo. Yo sé que Dios va de hacer provisión. Alabado Dios. Así que, hermano, qué triste, ¿no?
No basta con predicar, enseñar y aconsejar, es necesario poder vendar la herida, proveer ejercicio y organizar a los creyentes para su desarrollo. Y cuando hablo de ejercicio no estoy hablando de moverme, sino la motivación. Vamos a salir a la calle y el pastor es el primero que está aquí. Aquí hay un ayuno congregacional, el pastor es el primero que está aquí. Aquí hay una vigilia, el pastor es el primero que está aquí. Alabado sea el Señor. Los líderes también deberían estar acompañando al pastor. Cuando hablo de líderes, hablo de maestros, de cuerpos de ujieres, de diáconos, de todo lo que conlleva un liderazgo en una congregación. Así que los que quieren ser líderes en este lugar, aprovechando, pues tiene que ya estar haciéndolo. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. No estoy peleando, hermano Manuel. Manuel dice, pastor, parece que está peleando. Hermano Giovanni, un comentario, díganos. Si me permite, pastor, yo de lo que usted leyó de esta hermosa, yo cada vez que yo llego aquí y veo a las hermanas o a los hermanos que están tocando, cuando la iglesia canta, el cielo escucha, ¿verdad? Y yo personalmente, no hablo por todo, pero por mí, yo siento la cura. Cada vez que yo llego a la iglesia, yo siento una cura cristiana, una cura espiritual. Yes. Y eso es lo que está hablando usted del pasto que uno recibe cuando hablamos de lo que aconteció con el apóstol. Eso es así, hermano Giovanni. Y no es el único que nos lo ha dicho a nosotros, hermano. Muchos me lo han dicho a mí. He tenido visitas aquí. Y el hermano Giovanni, pues, el domingo nos dará un poquito un testimonio de una selva que vino aquí visitando. Alabado Dios. Y otros hermanos, vidas que han llegado aquí. Quizás otros ya no están. Alabado Dios. Porque es verdaderamente, ¿por qué? Porque lo que predicamos tenemos que vivirlos, para que pueda ser entonces que se pueda ver, alabado Dios, que no es una falacia. El inciso C nos habla de un liderazgo libre de arrogancia. La palabra arrogancia significa, miren lo que significa, ser altivo o altiva, ser altanero o altanera, jactancioso o jactanciosa, prepotente, engreído o engreída. Se cree ser el experto en todos los temas. Eso es lo que es una persona que es arrogante. En el liderazgo cristiano no figura la prepotencia, no debería, pero hay prepotente en el pueblo de Dios, hermanos. Ni la imposición, alabado Dios, en otras palabras que yo puedo exigir, alabado Dios, porque estoy en la posición, no, alabado Dios. Pedro exhorta a los líderes a no ministrar como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, porque ustedes, cada uno de vosotros, Dios me lo ha puesto para el cuidado, pero el Señor es Él. Yo soy solamente un administrador de su obra, alabado Dios. Pero qué triste que a muchos se les va por encima, porque yo lo escuché. Este servidor, cuando un servidor dio contra una mesa, yo era miembro de una congregación, era el vocal, el más pequeño de una junta administrativa, pero tenía voz, y mi voz se escuchó. Alabado Dios. Y yo contra la mesa, aquí el que mandó soy yo. Y yo dije, wow, yo creí que aquí el que mandaba era Cristo. Porque Cristo es el jefe aquí. Amén. Ay, santo. El señorío humano es algo que no formaba parte del plan original de la iglesia, ¿ok? Pedro nunca dio muestra de querer enseñorearse de los creyentes. Notemos que él empieza su amonestación aquí con la palabra ruego. En otras palabras, exhortándolo. Cuando hablamos de un ruego, hermano, ¿qué es un ruego para ti, hermana Ani? Un ruego es algo que sale de ¿qué? De lo más profundo del corazón. Es una amonestación, es una palabra que te estoy diciendo para que no vayas a cometer un error. Alabado Dios, él decía, ruego, alabado sea el Señor. Ay, qué lindo es Dios. Para que no se quisieran enseñorear de los creyentes. Notemos que empieza su amonestación. Ruego, aunque tenía suficiente autoridad para mandar, aleluya, lo que quisiera. Pero él, porque él era un apóstol, pero él estaba estableciendo a otros. No entra en detalles como lo hizo el apóstol Pablo, que bien declara cuando dejó a Timoteo, y Pablo le da a Timoteo unas instrucciones, cuando le dice también que cuando prepare hombres que sean dignos también de enseñar estas grandes verdades, que no sea cualquier cosa. ¿Se acuerda la semana pasada que estábamos hablando también del diácono, lo que conllevaba? No puede ser cualquier persona.
Los que enseñan que Jesús le dio al Padre el primado en la iglesia como su sucesor o vicario no perciben el espíritu ni la actitud del apóstol al dirigirse a los creyentes. Desde muy temprano él y sus compañeros aprendieron que el liderazgo cristiano no es como el del mundo. Y hago un alto. Y muchos ex militares tienen ese problema. Conozco pastores y pastoras ex militares que se creen que le están dando órdenes a los subordinados cuando estaban en el ejército. Los principios, disciplina que aprendemos nosotros nos ayudan. Pero la guía nuestra, alabado a Dios, ya no son los fiomanos, los FN, alabado sea el Señor. Carlos, alabado Dios. Se llama la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Amén. Que lo dice toda verdad. Alabado sea el Señor. Porque el problema es que no dejan que el Espíritu Santo lo guíe. Y entonces se creen que es como ellos quieran. Y esto no es como yo quiera. Doy gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No tan solamente por la organización, porque si yo quisiera hacer aquí lo que a mí me da la gana, usted está en la libertad de levantar un teléfono y números que tenemos y los tengo en los pizarrones para que usted llame, porque sobre mí hay otro que está encima. Y sobre él hay otro que está encima, así que aquí nadie puede venir a hacer lo que le da la gana. Triste de algunas congregaciones, que hay líderes que hacen lo que les da la gana, y podría decir yo por un momento dado, que se creen que se están saliendo con la suya. Ellos creen, porque hay un tiempo señalado, ¿se acuerdan? Que lo dimos en la clase pasada, porque hay un Dios que está allá arriba de los cielos, y lo ve todo, y lo sabe todo. Así que enderécese, porque Cristo lo va a enderezar. Mas el Señor en cierta ocasión, ¿se acuerdan cuando vinieron dos discípulos? Hay una pelea, hay unas versiones, porque los evangelios sinópticos hablan lo mismo, transmitiendo el mismo mensaje. Entonces, dos de los discípulos querían ser los nenes lindos de la película, se atrevieron a venir donde el maestro. ¿Qué le pidieron a Jesús? Sentarse uno a cada lado de él en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Y entonces en otro de los evangelios sinópticos pues dice que una madre, y mencionó, eran los mismos, que vino alcahueteándolo. Y eso le dice, podéis beber del vaso el que yo bebo, podéis esto, pero el sentarse, mire, buscando que un lugar, mire, cuando nos humillamos, cuando nos sentimos que no somos nada, ahí es donde Dios te pone en alto, bendito sea el Señor. Cuando nos quedamos calladitos muchas veces, alabando a Dios y nos vemos más bonitos, ahí es donde Dios está observando. Muchas veces el hombre se cree que por lo que más que te diga que soy, no es así, es por lo que Dios ve. Mire esto. El verdadero anciano, pastor o líder cristiano debe estar dispuesto a dirigir, siendo ejemplo de la grey. Esto significa que nadie puede enseñar a otros a hacer algo que él mismo o ella misma no ha aprendido o no quiere hacer. Y qué triste que así hay muchos liderando, así hay muchos pastoreando, y qué triste que hay muchos ignorantes que también lo están siguiendo. Que no quieren despertar. Muchas veces despiertan ya un poquito tarde y se dan de cuenta y salen corriendo. Anda, Ramasaya. Gloria a Dios. La enseñanza basada en el ejemplo es la más firme y provechosa. Pablo escribió a los que conocían su liderazgo a que fueran imitadores de él. Dijo, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Además, él también le recomendó a Timoteo el método de aprendizaje. Alabado sea el Señor. El inciso D dice una actitud de sometimiento al príncipe de los líderes. Que tengo que estar sometido primeramente a quién? Al Señor. Eso es como se define todo. Hago un alto, alabado Dios. Lo que es el capítulo 5, versículo 1 al 2. Pedro, uno de los 12 apóstoles y discípulos de Jesús, y no lo busquen en el libro porque no lo va a encontrar, alabado Dios. Son escritos que yo tengo aparte, concerniente a esta clase. Y uno de los 3 que, como vimos, era parte de aquellos que pudieron, un vínculo que hubo bien cerca de Jesús, pudo contemplar y vieron sus ojos la gloria y la transfiguración del Señor, de acuerdo a Marcos capítulo 9. Y en segunda de Pedro, donde nos habla también. Fue en varias ocasiones la voz de los apóstoles. Lo fue porque él habló, estuvo en pie, alabado a Dios en muchas ocasiones. Fue testigo de la muerte y resurrección del Señor. Predicó en el día de Pentecostés y llegó a ser una columna en la iglesia en Jerusalén. Ahora, al dirigirse a los ancianos de las iglesias, se identifica como uno de ellos. No como el más grande. Era uno de los más grandes, pero se puso en ¿qué? En el lugar de ellos.
Aleluya. Y se identificó. No sé, en otras palabras, que no se siente o se cree o se ve superior a ellos. Le dijo que cuidaran la grey, que fue lo mismo que el Señor Jesús le dijo a quién. A él. Cuando en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, después de haberlo negado, ahora el Señor lo ve y lo separa, lo saca y le hace una pregunta a Pedro: ¿me amas? 3 veces. Alabado sea el Señor, y comienza a darle unos mandatos. Que lindo el Señor, ¿verdad? En el orden de Dios, Pedro trabajó junto a otros ancianos, cuidando al pueblo de Dios. Pedro es un buen ejemplo de cómo debe ser el liderazgo cristiano, el cual basa su autoridad en el servicio y no en el poder. Pedro, en los versículos 2 al 5, señala varias características que demuestran los buenos líderes de la iglesia. Número 1, son conscientes de que el rebaño que cuidan es de Dios. Número 2, la motivación para su liderazgo es el deseo de servir y no lo ven como una obligación. Muchos comienzan bien y se dañan. Comienzan a ver a la iglesia prosperar y comienzan a decir: aquí me tienen que pagar un sueldo porque yo soy el pastor. En otras iglesias pagan sueldo. Si se lo merece, Dios lo va a poner en el corazón del pueblo y Dios sabe lo que va a hacer. Pero si Dios le ha proveído, manténgase humilde a Dios, humillado bajo su poderosa mano. Alabado sea el Señor, porque si Dios te llamó, Dios te va a sostener, porque Él es fiel. Amén. Si no, fue que usted se llamó. O lo pusieron y no era su deseo, pero usted lo vio como una posición. Como hay muchos hoy en día. Esto es unas grandes verdades, hermanos. Alabado Dios. Y yo le aseguro que nadie me va a refutar por el Facebook Live. Se lo aseguro. Así que la motivación del liderazgo es el deseo de servir y no la obligación. Que los buenos líderes están dispuestos a dar y a no recibir. Bendito sea el Señor. Número 4, que dirigen por medio de su ejemplo. Aleluya, y no a la fuerza. Tiene que hacerlo así. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. Y si no, ahí está la puerta abierta. Y muchos saben, tontitos se quedan sentados porque él lo dijo, porque ella lo dijo. Qué triste, ¿no? Que no despiertan de la ignorancia. Así que dirigen por medio de su ejemplo y no a la fuerza. Todos somos guías de otros de alguna manera. Y nuestro liderazgo debería reflejar estas características. ¿De quién cree usted lo aprendió Pedro? Pues yo creo que de Cristo, ¿verdad? Quien dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el versículo 4 del capítulo 5, el príncipe de los pastores, Jesucristo, que es el punto que va a tocar ahora. Aquí Pedro se refiere a la segunda venida, cuando juzgará a todas las personas y recompensará a sus fieles seguidores, hermanos. La corona representa la gloria eterna e inmutable que recibirán los creyentes. Hay una recompensa. Debería ser de una gran motivación para cada uno de nosotros servir desinteresadamente. Mire, Dios tiene promesa en su palabra y Jesús fue bien claro. Y el Señor dijo que hay recompensa, pero usted y yo no lo hacemos por la recompensa. Aunque hay recompensa, lo hacemos desinteresadamente, porque lo hacemos por amor hacia Él, el cual nos amó y se entregó y se dio a sí mismo por nosotros. Alabado Dios, a morir en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Qué gran motivación para mantenerse fiel aún en medio del sufrimiento y de la tentación, sabiendo de que Cristo sufrió también, al igual que nosotros, pero se mantuvo firme y que Él prometió que con nosotros Él iba a estar. Alabado sea el Señor. Así que debemos mantenernos, alabado sea el Señor, atentos, agarraditos de nuestro Señor amado. Qué lindo el Señor, alabado Dios. En la parte número 2, lo que todos necesitamos para ser siervos eficientes. De las influencias negativas que causan discrepancias y oposición entre jóvenes y adultos, comienza el apóstol Pedro a hablar, alabando de: mire, hermano, a veces suceden, cuando hablamos de ancianos, no tan solamente hablamos, sí, el término anciano se utiliza en la palabra del Señor, especialmente pues también
a la persona de mayor edad, pero muchas veces al que es que el líder, un pastor, un anciano, un pastor, el pastor. Este es el pastor, el anciano frontal es el pastor de tal iglesia, alabado a Dios. Y cuando hablamos de anciano, no estamos hablando de que de las canas, sino de qué? Sabiduría. De la sabiduría, de la virtud, del Espíritu Santo, de lo que Dios deposita en la vida de un siervo, de una sierva, hasta de un joven, porque Timoteo era un joven pastor, no tenía la capacidad que Pedro y Pablo, alabado Dios. Por eso cuando Pablo lo recibe y lo tiene como un hijo, alabado sea el Señor, cuando escribe estas grandes verdades hablando de la persona, alabado Dios. Entonces ahí uno, voy a entrar porque esta carta habla para todos, ¿ok? Al joven le dice que respete, que se someta a quién, al anciano, en otras palabras. Pero hay gente que usted dice, pero como yo me visita, pero también como está diciendo el hermano Giovanni, pero también al anciano nos dice, alabado, no es que me voy a someter, pero al joven hay que escucharlo muchas veces, hermano. Y no queremos escuchar, alabado Dios. ¿Qué problema tienen muchas iglesias? Y así es que en el ámbito, en cada área, alabado Dios, viene esta ancianita, usted lo ha visto. No es la Nani, tú no. No. Pero usted la ha visto en las iglesias, parecen salentos y se acercan y solamente le miran al niño o al joven y ese muchacho, no es así, alabado Dios. Tranquilo, tranquila. Por eso yo le dije que pues nosotros íbamos a tener una reunioncita corta el sábado, así va Dios el Señor, tanto para los sugieres como para los maestros. Alabado sea el Señor, porque todo va agarrado de la mano, amado, del alma. Alabado sea el Señor. Y usted va a aprender para cuando usted esté en ese lugar, alabado Dios, no cometa los mismos errores. Así que alabado sea el Señor. Tenemos que ser sumisos. Pues existe la posibilidad de que las causas de la soberbia y la indisposición de los jóvenes muchas veces se hallen en la manera en que se comportan los mayores. Aleluya. Si él lo hace. Porque lo que tú haces no me deja escuchar lo que me dices. Gloria a Dios. Por eso no mencioné a nadie, pero yo dije que todavía aquí estábamos en oración. Que habían hermanos en comunión y nosotros sabemos que estamos en la casa del Señor y tenemos que guardar nuestra comunión. Así que lo que yo hago, no me deje escuchar lo que digo muchas veces. No me puedo parar entonces yo aquí y decirle a usted cuando yo lo hago. Y si yo lo hago como pastor, dice, pastor, usted lo ha hecho también. La segunda reacción negativa que se manifiesta en algunos jóvenes es la ansiedad. Este es un estado de ánimo que hace que la persona se comporte con demasiado nerviosismo, temores, infundados y complejos de inferioridad. Pero el Señor nos dice que echemos toda ansiedad ¿sobre quién? Sobre él. Sobre Él. Y en mi consejo, y yo conozco, porque nosotros, ex veteranos, combatientes de guerra, hermanos todavía en la milicia, alabado Dios, recibimos tratamiento para la ansiedad provocada ¿por qué? Por lo que se llama el PTSD. Pero cuando usted y yo estamos en la cobertura divina de Dios y nos sometemos a Él y nos humillamos a Él, usted y yo vamos a estar tranquilitos, alabado sea el Señor. Tócala sin miedo y tienes que pasar a la parte de atrás también. Oh, ok. Alabado sea el Señor. Pues mira, aquí tenemos un ayudante. No voy a decir una alcahueta, un ayudante. En el Señor lo que ayudante, alabado Dios. Así que, hermanos, no podemos. El consejo del apóstol Pablo también en el inciso B dice que tenemos que ser sobrios y valientes para podamos combatir con nuestro adversario el diablo. Para ser buenos siervos de Dios y de la grey, no solo debemos ser sumisos y humildes, no solo debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él para poder servir al Señor con éxito, tenemos que vencer al enemigo. Porque cuando el enemigo te ve ansioso, cuando el enemigo me ve ansiosa, alabado Dios,
El hermano Freddy, conocíamos su condición y él siempre decía, pastor, es que la ansiedad, hay muchas maneras de vencer la ansiedad, hermano. Y muchos no son con químicos ni medicamentos. Hay medicamentos naturales que podemos, pero el que este servidor usa es Cristo. El Espíritu Santo toma dominio de mí. Porque yo no voy a ser una marioneta del diablo para hacer un ridículo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Toma el dominio de mí. Así de fácil. Así de fácil. Yes, Lord. ¿Cómo lo conseguimos? Con el ayuno, la oración, con la intimidad, viviendo con Él. Y se puede. Muchos no tienen el dominio. Yo no tengo, pero Cristo lo tiene. Alabado sea el Señor. Por eso algunos tienen que utilizar el químico, hermano. Alabado Dios. Y no es pecado. El pecado está cuando hay gente que condena a hermanos que son bipolares, que tienen una confusión en su cerebro porque ya es un desorden, alabado Dios, hormonal o lo que sea. Entonces pues hay unos tratamientos y si no se toman, alabado Dios, la medida como tiene que ser, pues entonces ocurre. Pero qué bueno que aquí tenemos a Cristo, alabado Sí, sea el Dios, Señor, aleluya. yo digo siempre. Así que el diablo no siempre tiene que salirse con la suya. Dios nos ha dado recursos con los cuales lo podemos vencer. Cuando el maligno luchó para tentar a Jesús para hacerle fracasar, el Señor echó la mano de la palabra. También tenemos que hacerlo nosotros también. Por eso tanto el apóstol Pedro como Santiago hablan parecido, obviamente, una palabra que el apóstol Santiago da, amado del alma, alabado Dios. Primeramente él dice que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y entonces huirá de nosotros. Pero para no resistirlo si no te sometes a Dios. Pero si yo me someto a Dios, lo voy a poder como resistir. Porque cuando el diablo, cuando usted y yo nos sometemos a Dios y confrontamos al diablo cara a cara, sabemos que es un espíritu. El enemigo puede venir transformado como una persona. Lo he visto, hermano, y lo he vivido tanto en sueño como en realidad. Se desaparece, traspasa paredes también, pero el grande es Cristo. Cuando lo resistimos, Él no me está viendo a mí así. Él es el que está viendo al que está sobre mí. Alabado Él es el Dios. que está viendo al que está sobre ti. Así es, pero lo resistimos porque nos hemos sometido a Dios. Alabado sea el Señor. Terminamos esta clase, amados. Casi todo el capítulo 5 habla del liderazgo y el servicio cristiano. Los ancianos eran los encargados de las congregaciones. El apóstol le ruega que la paciente la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Preguntas. ¿Cómo se consideraba Pedro ante la iglesia contrario al título de primer papa que le dieron los católicos posteriormente? Pedro se consideraba como Un anciano igual que como otro servidor. Otro Otro pastor. servidor. Otro pastor. ¿Cuál debe ser la actitud de un líder cristiano frente a una congregación? No ser como prepotente. No seas atascioso. atancioso, no ser prepotente, alabado Dios, todo aquel, sino siendo un ejemplo para la grey. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pedro a los que viven dominados por sus preocupaciones? ¿A quién tenemos que echarle que nuestras preocupaciones? Ay, Señor. Al Señor, ¿verdad que sí? Segunda de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Alabado Dios, echando toda que ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Alabado. Humillaos. Alabado sea el Señor, dice. 4. ¿Cuál es el consejo del apóstol Santiago para ser triunfante? Tenemos que ¿qué? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros. Pero para poder ser triunfantes tenemos que someternos. ¿Se acuerdan? Cuando usted y yo somos sensibles a la voz del Espíritu y el Espíritu nos da una orden y nosotros lo hacemos, nos estamos sometiendo, hermanos. 5. ¿Por qué muchos fracasan en su empeño por servir al Señor? Lo hacen con su propia fuerza. Sí, porque quieren hacerlo A su como a ellos manera. les da la gana, y eso no es así. Sino que yo le digo, como siempre digo, Nicolás, no te viste que no va, y estás a tiempo de que se arregle, alabado Dios, para que siga viviendo momentos y sigan viniendo momentos de refrigerio ante la presencia del Señor. Que la paz de Dios llene tu vida de una manera especial, cada uno de tus hermanos que se conectaron, alabado Dios
Le hacemos la invitación para que se conecte este próximo jueves y se siga gozando. Tenemos el servicio de las dos sociedades unidas, caballeros y damas. Alabado Dios. Y yo le aseguro, alabado Dios, que Cristo no te va a defraudar. Que pasen una buena noche y dulce sueño. Y Maranata. Bye bye. Alabado Dios.